Ayer le adelantábamos que se iba a perituar un Ford Falcon, un auto viejo, a las 10 de la noche. Se hizo la pericia y dio positiva. La pericia dio positiva, pero no es contundente. Enseguida vamos a saber por qué. ¿Qué buscaban? Rastros de sangre dentro del auto, con esta técnica que se llama luminol. Esa técnica dijo que sí, que probablemente en el auto haya manchas de sangre. No es la única novedad. Melody reconoció una locación, reconoció un lugar. Recuerden ustedes que en esta investigación, si hay algo que faltaba, además de prueba concreta, era el lugar donde presuntamente se había desarrollado, entre comillas, la fiesta sexual. Dos datos positivos. Aparentemente, Melody dice, este es el lugar, y el auto, en la prueba de luminol, dio positivo. Doctor, ¿cómo lo podemos tomar? Caivano. ¿Es así o no es tan así? Todo es relativo acá. Es relativo porque el examen practicado en el auto se levantaron una cantidad de huellas dactilares y además el luminol dio positivo, pero muy leve, extremadamente leve. El vehículo es muy viejo, muy deteriorado, y si habría rastros de óxido, el luminol da positivo. ¿Cómo es el auto? ¿Qué color tiene? Es un Ford Falcon azul oscuro. Ella ya había declarado en esto, la verdad que si bien hay muchas contradicciones, ella mantuvo que era un auto, un Ford Falcon o un Chevrolet, un auto viejo, grande, de azul oscuro, y el auto respeta esos lineamientos que ya había declarado anteriormente. Entonces el auto más o menos se corresponde con la descripción. Yo me acuerdo que había dicho auto grande, sí, oscuro, negro o azul oscuro, viejo y feo. Así lo había descrito. Y el auto responde a todo eso. Además, en otra declaración había dicho que los faros delanteros estaban rotos, y realmente los faros delanteros estaban rotos. El auto está muy deteriorado. Tal cual ella lo describió. Aparentemente sí. ¿Qué busca el luminol? Aunque no es su especialidad. Acá estamos frente a tres abogados que no son peritos, obviamente, pero el luminol busca algo que muchas veces nosotros decimos es sangre. Pero no siempre es sangre lo que detecta. Claro, es un reactivo. Bien. Es un reactivo que incluso los peritos nos mostraron en ese momento que derramando incluso lavandina, el reactivo trabaja. Da positivo. Y da positivo, y para que nosotros que estábamos fiscalizando todo el momento, además estábamos todos los profesionales, los defensores y la fiscalía, para que advirtiéramos qué era lo que iba a suceder. Apagan todas las luces y en el asiento del acompañante da una leve tonalidad celeste, como que podría ser, hay que... Y ahí que se toman hisopados, se toman muestras. Claro, y ahora va a ir toda una cantidad de pruebas químicas a los efectos de determinar exactamente si eso podría llegar a ser sangre. ¿Y si es? Hay que determinar de quién es. Exacto. Si es que alcanza el material genético como para cotejar. De todas formas, la señalización que daba era extremadamente leve. Leve. Muy leve. Le hago una pregunta más. ¿De quién es el auto? ¿Puede haber una relación entre ese auto y algunas de las personas que estuvieron detenidas o están involucradas en este asunto? Aparentemente no. Le digo que donde estaban haciendo el allanamiento, porque justamente durante la noche que estábamos nosotros fiscalizando esa prueba, controlando esa prueba que se llevó adelante, unas horas antes o durante ese transcurso se estaba haciendo un allanamiento en la escalada, y este auto creo que lo secuestraron a pocos metros de ahí, 100 metros, 200 metros. ¿Y de quién es? No tengo conocimiento. ¿O estaba ahí? Aún. ¿Funciona el auto? Estaba en un taller mecánico. Ahí está Dan Boriana, que dice, no, me hace con el dedo, no funciona. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No funciona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? No funcionaba el auto. Abogado del País César, recordemos, así como el doctor Caivanos, el abogado de Elías Fernández, conocido en esta causa como el Narigón. El Narigón, exacto. Sí, por supuesto, asevero todo lo que estaba diciendo recién el colega. Ayer estuvimos muchas horas, ¿no? Porque no únicamente rastros, también huellas y demás, que podían llegar a ser positivos. Todo rastro, pelos, y bueno, el luminol en principio había dado algo positivo, pero podía ser también óxido. El coche estaba muy oxidado, o sea que podía haber restos de óxido que no se correspondían con sangre. Por supuesto que sacaron las muestras y ahora en la DDI de San Martín se van a peritar para ver si corresponde a alguno de los imputados, y sería interesante para este cotejo, por lo menos para empezar a desvincular. Lo positivo es que este auto se corresponde no solamente con lo que había descrito Melody,
sino también se corresponde con la ubicación que ella había dado del auto y de la vivienda que fue el allanamiento que se produjo. ¿Cómo es eso? A ver, eso es interesante. El auto estaba a 150 metros de la vivienda que ayer se allanó, que fue reconocida por Melody como el lugar donde habrían ocurrido los hechos. El presunto casa / templo Umbanda. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿Y alguien todavía entró a no esa pudimos casa? tener acceso porque... Ah, eso voy. ¿Por qué no pudimos tener acceso? Porque esto había terminado a las 10 de la noche, este allanamiento positivo, había terminado a las 10 de la noche cuando nosotros estábamos peritando el vehículo que había sido Ojo que secuestrado. esto puede ser un gran avance. Por lo menos, en principio sí, ahora A hay que su ver... cliente le viene fenomenal, no sé si al resto. Yo siempre dije, César no tiene ningún tipo de vinculación con la causa. Por supuesto, también estuvimos hablando con la fiscal... Ni con nadie de la causa. Ni con nadie de la causa. Nadie de la causa. Ni con nadie de la causa, porque Estaba acá muy callado, simplemente... No. No, después te aportó. Ah, bueno, ahí aporta viene. algo. Después te voy a aportar lo más La doctora importante. también está callada, te está Sí, yo lo escuchando. estoy ¿verdad? escuchando. Exacto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Que ¿Cómo hacía te mucho va? tiempo que no te veía. Sí, ¿cómo andás? En cierto, por supuesto que es un avance. Es un avance, ¿por qué? Porque también hay la gente que decíamos, estábamos hablando ayer con la fiscal de menores, que no había cámaras. Y bueno, las cámaras están secuestradas, ahora hay que ver si este vehículo había sido Circuló. encontrado en la zona. Claro, si había circulado por esa zona. Claro, porque no justamente por la estaban, escalada. había algunas cámaras que no estaban, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, la del Camino del Buen Aire. ¿Por qué? Porque no se presumía que podía haber pasado por ahí. Pero ahora va a haber nuevamente que revisarlas a ver si aparece, Claro, en aparece esa este vehículo. zona donde se secuestró y donde se allanó. Claro, porque Exacto. ustedes miraban cámaras y no sabían qué auto buscaban, no sabían nada. Ahora, No, si ¿sabe ven cuánto- pasar ese sabe cuánto auto catango como ese debe destartalado. haber? Pero Pero más en esa provincia. zona. Claro, eso, claro. catango, como eso Está está lleno lleno. en esa zona, ¿eh? Bueno, pero fue Me reconocido. gustó la palabra eso es catango. importante. Sí, Ah, ¿te gustó? sí. ¿Cómo es? Catango. un Catramina también. Catramina. De, ah, qué de todas catango. formas, lo que no coincide es que ella en una declaración dice que el asiento era enterizo. Podemos decir El asiento delantero. dijo No, ella, claro, el pero asiento era- era enterizo. Sí, no, Dijo. Uno entiende que el asiento delantero, el Dijo, asiento, dice y va a decir tantas cosas que le Sí, convenga a que la el fiscal. asiento trasero siempre enterizo. Este era un Falcon, 4 cambios, un tipo Más Sprint moderno que los 221, motor grande, con butacas. El viejo Falcon Sprint, que ya Exacto. venía como deportivo, venía con Exacto. 2 asientos adelante. Ahora, en la declaración ella había manifestado que el asiento era enterizo porque iban adelante, etcétera, etcétera. Pero puede ser que se haya confundido también. Bueno, también, o sea, O mentido. sería interés, claro, O mentido. o mentido. Bueno, pero viste que la pericia dice que no mentía ni fabulaba. Pero por eso que bueno. yo pedí una pericia, por eso que yo pedí una Tan pericia. relativo eso. Claro, pero yo pedí una pericia mucho más Melina importante. se murió fuertemente golpeada y fue violada. Va, la pero autopsia no dice usted eso. es terminante, ahí tengo para rebatirlo. Usted es muy Venga, terminante venga. con eso y todavía, bueno, el cuerpo estaba en muy mal estado y tal vez los estudios, las pericias posteriores, los histopatológicos ni siquiera puedan determinar de que murió, pero Con estaba lo- dentro con de lo- una bolsa. con lo cual no le Digamos, no pueden- murió en un hospital o en una cama, Con lo cual murió no le pueden dentro de una imputar eso. bolsa. La mataron. Y vos Es una te muerte pensás- violenta. Con lo cual no le van a poder imputar este delito. a los Eso sí, muchachos. Ahí eso está sí. el tema. En términos técnicos, que es donde ustedes se manejan porque son abogados, es verdad. Si no está la prueba, no se lo puede imputar. No se puede. Eso es cierto. Y la cámara Ahí le doy fue- la y derecha. y la cámara fue muy crítica con la actuación de la fiscalía, no, No, es, seguro. no es que me ensañé con la fiscal. No, no, no. La cámara era una Pero una decisión. reflejó, yo sigo siempre, la Cámara reflejó el mal procedimiento y la mala investigación. Porque Claro. Sí, sí. realmente dijo el cansino andar de la investigación. Eso no era. ¿Qué quiere decir? Que la fiscal no trabaja. Eso quiere decir. Cansino, cansino. ¿Y de quién es la casa? La casa no sabemos todavía por qué. Porque es muy reciente, fue anoche, Fue nosotros anoche. estábamos ahí, se estaba llevando adelante el procedimiento, es muy reciente como para tomar contacto. ¿Y este en el sitio es estudio. relativamente cerca, por ejemplo? Sí, la de casa? Podestá o de Billingham. Sí, es cerca. Es en la Sí. zona, claro. En el, perdón, en Otra el, crítica en que había hecho la Cámara, ¿por qué no la sacaron a la chica a recorrer? Eso Claro. era lo lógico. Claro. Si yo tengo una testigo, Pero- que estuvo en un lugar, que Preferencial. estuvo en el auto, que realmente fue una espectadora de lujo Claro. para la fiscal, ¿no? Sí, sí. Puede ser que tenga otra participación, que eso no lo sabemos de acuerdo a lo que avance la investigación. Coautora. Todavía, por eso Eso te es lo digo. que sostengo yo. Pero como yo todavía no tengo la causa de la muerte, yo no sé coautora de qué. Ferrari la quiere presa. Pero ¿sabe Lo qué que pasa es que pasa? la última vez que sacaron Lo a mandó pasear preso a a alguien, César. la Lo última mandó vez que preso a sacaron Salió a... en televisión. Bueno, pero eso No, 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 es para, no es siempre el para procedimiento fue imputarle una paseando. coautoría, porque mandó preso a una persona. A Joel Fernández. ¿Estuvo en la reunión? En todo caso, podrá Vamos, ser... hablemos en serio, pero Sí, pero en estaba todo en la caso puede reunión, ser falso estaba testimonio, estaba en pero la no. reunión, nos relata que se da una situación de
digamos, de carácter en las cuales las chicas las invitan a participar de una situación de carácter privado, en la cual se consume alcohol y pastillas y alguna otra sustancia más. Y de buenas a primeras, Melina es la que muere. No sabemos el producto de qué, pero en las circunstancias que ella nos contó, no es así. Con lo cual, el conocimiento estaba. La conocía Melina, era amiga de Melina y estuvieron haciendo lo que estuvo haciendo Melina. Pero peor aún, porque tuvo distintos momentos en que ella pudo apartarse, pedir auxilio y nunca lo hizo. Porque seguía consumiendo y nunca lo hizo. Y incluso cuando se arrojó el cadáver y ya estaba a 200 metros. Sí, se arrojó el cadáver. Sí, se arrojó. Con lo cual, siempre fue que quedó claro esto, que el cadáver lo pusieron ahí para que lo encuentre. Porque la policía, después de tantas tareas de rastrillaje, como pasa siempre, no busca. Después un día aparece un cartonero o aparece un cirujano y le dice, ahí hay un... Ahora, después de tanto rastrillaje, recién aparece el Falco. Hay otra cosa, en el baúl también encontraron dio positivo, pero tenía tanto óxido el baúl que... Bueno, pero no había estado, de acuerdo al relato, no habría estado en el baúl. Habría estado en el asiento delantero. Sí, ahí en el y en el parasol también tenía. Con el ADN determinarán si es óxido, no va a surgir no, ADN. Tal cual. Por eso que se trajeron las muestras para ser peritadas, calculo que la peritación... Entonces, bueno, acá faltaba el auto, en algún momento se mencionó un 504. Sí, torpemente, bueno, ese 504, se mencionó un 504 que se veía en una imagen de Street View frente al templo del País César, muy lejos, y por ese 504 en el Street View, ¿cuánto estuvo en Cana? 75 días. 75 días. También, digo, con este asunto de sacar a pasear a los testigos, Joel Fernández, que empieza siendo testigo en esta causa, después termina. Lo sacan a pasear en un auto, lo invitan a pasear en un auto, en una señala la casa, raro, ¿no? señala una casa que es la casa de un señor pelado, que no era usted, un señor pelado, pero vamos pobre, a ser que pasaba si lo por hubiera ahí, marcado al doctor, tal vez hubiera estado preso en terminó 75 30 días preso el señor Rodríguez sin tener nada que ver. El Pero señor eso es la pelado pésima es instrucción. del barrio de La Escalada, Es una mala instrucción. El Sí, señor es del pelado. barrio, pero no tenía nada que ver. No, pero es del barrio donde fueron ahora y que reconoció. Y hay tantos pelados que no necesariamente... Por suerte no fueron a buscar. Eso es interesante, eso es interesante. Es en el mismo barrio. Sí. Es en el mismo barrio. Porque también tengamos en cuenta, y de esto no nos tenemos que olvidar, que eran jóvenes que dicen haber fumado marihuana, haber tomado pastillas, haber tomado vino en cajita y haber tomado cocaína todo al mismo tiempo. Tampoco esperemos que tengan precisión. Y la de dónde habían lucidez estado. es muy discutible. Obvio. La cabeza te dice basta y los sentidos te dicen basta. Entonces, lo que y te puede parece... ser una muerte anunciada por el mismo consumo de cocaína por el abuso de sustancias. o sustancias y por supuesto mezclado con alcohol. Eso para mí fue la causa de la muerte. Las sustancias interactúan, no es que se potencian, interactúan y... No, por la sufre que tuvo... por el estado de descomposición del cuerpo. No, pero además el corazón tiene petequias. Sí. Esas son derrames que producto de la falta de oxígeno. Entonces, ese infarto se puede haber producido o por un ahogamiento o bien por un exceso de consumos y demás con otros deja de respirar. Claro, y terminó. Claro. Pero entonces ¿Pero no el se examen tiene... toxicológico no dio resultado positivo? Todavía no lo tenemos. No lo tenemos agregado. Todavía no tenemos la causa de la muerte al día de hoy. Claro. ¿Tanto tiempo no está el examen toxicológico? Bueno, de hecho, nosotros hablábamos del crimen de Melina durante mucho tiempo. Lo hemos aclarado debidamente en varias oportunidades, aquí mismo al aire. Hablábamos del crimen de Melina hasta que efectivamente Damboriana viene y dice, no está establecida la causa de la muerte. No está establecida la causa de la muerte. Sabemos que apareció en una bolsa, sabemos que es una muerte para mí, bajo todo punto de vista violenta, pero lo tiene que probar la pericia. El cuerpo estaba en tan mal estado que en primera instancia no se pudo llegar a ninguna conclusión si hubo abuso sexual, si fue golpeada, por lo menos el cuerpo no pudo. Tampoco salió en los estudios. No quiere decir que no haya sucedido. El cuerpo, por el estado en el que estaba, no dio esas respuestas. Claro, pero no tenía el único golpe que se le constata no tiene entidad suficiente para matarla. Eso sí, no tenía golpes que tuvieran entidad como para matarla. Así que, si bien en ciertas horas no se pudieron hacer, los hisopados no dieron resultado por violación, etcétera, no tenía lesiones traumáticas. Claro, pero ahí hay que buscar en el hueso directamente, porque por el mal estado, perdón por la descripción, por el mal estado del cadáver, lo único que podría reflejar la violencia es algún tipo de fractura, pero hay otras maneras. ¿Quién cuenta yo con los presente medios? en la autopsia, no voy a dar detalles, pero yo estuve presente en la autopsia a 1 metro del cadáver, Y no era así que estaba solamente el hueso, no. Estaba, no. ¿Pero se veía algo? Totalmente, totalmente. Y además yo no voy a comentar esto por el respeto. Sí, obvio. Por respeto a la familia, pero le digo que el cuerpo estaba
excepto cierta parte, estaba bien conservado. Con lo Sí, pero- cual alguien lo guardó. Alguien que tiene capacidad y medios para guardarlo. Perdón.